esta información. Entonces, vamos planteando las características con respecto al ensayo para que podamos terminar de visualizar esta información en concreto teórica y ahorita podamos empezar a practicar un poquito y, como ya les decía, vamos resolviendo las preguntas que se puedan presentar con respecto a las características que ya hemos mencionado sobre los textos. Entonces, ¿qué pasa en concreto con el ensayo? En realidad, el ensayo y el artículo de opinión son muy cercanos en cuanto a sus características, pero existe un aspecto fundamental para diferenciar a uno del otro, ¿no? Ahorita lo vamos mencionando, pero de forma general, ¿qué les planteo con respecto al ensayo? Es un texto de reflexión por parte del autor. El autor entonces va a reflexionar con respecto al tema que se quiera abordar, realizará una evaluación sobre la información que se esté presentando y un análisis, ¿no? Ya saben, siempre en torno a un tema específico o un tema que tendría que ser predeterminado. Aquí lo importante o lo más esencial con respecto al ensayo es que se presente una tesis argumentada. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea que se esté planteando, señalando o presentando en el texto que sea un ensayo debe presentar una serie de argumentaciones, una serie de justificaciones o de bases o de fuentes, digamos, que nos permitan justo solidificar esa idea, ¿no? Que nos permitan justo sustentar esa información que se pueda proporcionar a manera de tesis. Entonces, si lo piensan, hasta cierto punto, el ensayo, por eso decimos que es un discurso expositivo argumentativo, ¿no? Porque finalmente, ¿cuál es la parte argumentativa del ensayo de manera concreta? Que presenta una opinión. De la misma forma que el artículo de opinión, el ensayo también presenta una opinión o de manera más concreta una postura, ¿no? Más allá de una opinión, pensemos entonces en una postura, sea una postura a favor o una postura en contra. Pero finalmente el planteamiento de una postura implica eso, presentar una serie de aspectos que nos permitan justo generar un sustento con respecto a lo que se quiere plantear de manera concreta, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión más básica con respecto al ensayo y en ese sentido guarda una similitud, como les decía, con respecto a el artículo de opinión, pero siempre el ensayo pretenderá ser más riguroso, ¿no? El ensayo siempre pretenderá entonces presentar la mayor objetividad posible, la mayor rigurosidad y sobre estos aspectos de pensar que el ensayo es más riguroso que un artículo de opinión, a pesar de las semejanzas que estos dos puedan presentar, entonces vamos a pensar en aspectos más concretos como el tipo de lenguaje, por ejemplo. Aquí sí puede ser un factor bastante contribuyente para determinar características del ensayo. Eh, como el contexto de producción, el lugar de publicación, ¿no? Normalmente los ensayos se suelen publicar en textos más especializados o en revistas más especializadas, por ejemplo, tienen completamente un valor más académico en comparación del artículo de opinión que es un poquito más amplio, ¿no? En cuanto a las cuestiones que podrían abordarse. Entonces, bueno, vamos señalando otras características para que podamos aquí plantear algunos aspectos más. Con respecto al discurso, les pongo que es expositivo argumentativo, ¿no? Como ya les he dicho, como les mencionaba ayer, no hay textos que presenten, o son muy pocos textos los que presentan un solo tipo de discurso. Ya acabamos de mencionar que la parte argumentativa del ensayo es que en realidad sí presenta una postura, presenta un planteamiento a favor o en contra con respecto a algún tema, y desde ahí se van planteando algunas opiniones, pero de manera más rigurosa, decíamos, o de manera más objetiva que lo haría un artículo de opinión. Y la parte expositiva, pues es que justo se presentan datos concretos. Entre todas las cosas que se pueden utilizar como argumentos está, por ejemplo, la conceptualización, referir a aspectos numéricos, a encuestas, a experimentaciones, a datos científicos, este tipo de cuestiones. Y finalmente, estos elementos tienen que ver en muchas situaciones con un discurso más expositivo, ¿no? Porque nos proporcionan información concreta. Entonces, eso es algo que vamos a encontrar normalmente en los ensayos. Hay un aspecto expositivo cuando nos dice qué se aborda, nos plantean conceptos, nos hablan de antecedentes de la información que se quiere plantear, pero está la parte argumentativa que ya les comentaba hace un momentito. ¿Qué más? Aquí, como segunda característica, ponemos que plantea una postura del autor sobre el tema, algo que ya hemos estado comentando, ya sea una postura a favor o en contra de manera concreta.
Y lo que también ya les venía diciendo, ¿no? A pesar de presentar una postura, el texto que es un ensayo pretende ser objetivo, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos esa objetividad? Como les decía, recurriendo a elementos que funcionan como argumentos, como datos científicos, numéricos, citas textuales, encuestas, investigaciones, plantear hechos específicos. Este tipo de cuestiones son las que les generan o le proporcionan mayor rigurosidad en este sentido al ensayo. Les pongo que suele escribirse de manera impersonal, pero ojo, decimos suele, no dice ahí siempre se escribe de manera impersonal, sino que es lo más común, porque recuerden que estamos diciendo que el ensayo pretende ser más objetivo, más riguroso, entonces pretende presentar un alejamiento y esa podría ser una diferencia más con respecto al artículo de opinión, ¿no? Ayer que hablábamos del artículo de opinión, ¿qué decíamos con respecto a este? Que son comunes las expresiones que nos hacen visualizar subjetividad o que nos hacen identificar juicios de valor como yo considero, creo, pienso, opino, estas expresiones finalmente. Entonces, normalmente el ensayo suele evitar este tipo de expresiones y más bien hacer construcciones del tipo se espera, se piensa, se considera, se concluye, ¿no? Ahí generamos alejamiento, entonces todo se vuelve un poco más objetivo desde esta perspectiva. Les reitero, es lo más común. No significa que jamás en la vida voy a encontrar un ensayo que hable en primera persona. Los puede existir, claro que sí, pero siempre pensando en un ejemplo o en una opción de respuesta que nos esté planteando una mayor rigurosidad en cuanto al tipo de lenguaje, en cuanto a la forma en la que se expresa la información, en cuanto al planteamiento de la postura, los argumentos y tal, ¿no? En comparación esto con el artículo de opinión. Y por última característica, con respecto al lenguaje, también va a ser variable y va a variar también de acuerdo a la situación comunicativa en la que nos encontremos. Hay muchos tipos de ensayos. Hay ensayos que son más académicos, justo, donde vamos a utilizar normalmente un lenguaje más formal o un lenguaje más culto o incluso puede ser un lenguaje especializado, ¿no? Pero también hay ensayos literarios. Ensayos literarios quiere decir escribir un ensayo con respecto a alguna obra literaria, con respecto a una obra poética, por mencionar algunos casos, ¿no? Y ahí lo más común es que se utilice más bien un lenguaje más poético o más literario bajo esta situación. Entonces, esas son las variaciones del lenguaje que podríamos llegar a encontrar con respecto al ensayo, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos y cualquier pregunta que se pueda generar, ahorita la podemos ir planteando. El primer caso dice, hoy es común hablar de los derechos humanos y dar por sentada la promesa de que sin importar dónde y cuándo, los violadores de derechos fundamentales serán eventualmente perseguidos y castigados. Sin embargo, no siempre existió un concepto común de los derechos humanos, o no al menos en los mismos términos en que existe hoy. Y por eso a menudo se considera, vean, ¿no? No decimos consideramos, sino se considera es común hablar, ¿no? No hablo ni nada parecido. Entonces vean otra vez lo que les comentaba con respecto a las formas verbales, cómo nos presentan este alejamiento, esta mayor objetividad, porque no hablamos de aspectos que de forma evidente estén señalizando juicios de valor u opiniones de forma tan clara, ¿no? De forma tan evidente. Bueno, continuamos con esto, ¿no? Se considera que son el resultado de una dolorosa comprensión de la historia de sufrimientos y tragedias que es propia de la civilización humana. Entonces, en este fragmentito podemos identificar justo la intención reflexiva, ¿no? Podemos identificar esta intención de reflexionar con respecto a los derechos humanos. ¿Y cuál es esa reflexión? También podemos identificar de pronto la postura y los argumentos que se puedan plantear, sin decirlo de forma explícita o de forma directa. Aquí podemos identificar que la postura que plantea el autor es obviamente a favor de los derechos humanos, pero se plantea por ahí que de pronto los derechos humanos no siempre existieron y que para que pudiéramos llegar a un punto en el que nuestros derechos como humanos pueden ser garantizados, tuvieron que suceder cosas terribles, ¿no? Antes de ello, tuvieron que justo suceder atropellos en contra de los derechos de las personas de manera concreta. Entonces, sobre eso nos quiere hacer reflexionar, ¿no? Nos quiere hacer reflexionar de manera concreta este fragmentito en cómo, para que hoy podamos decir que contamos con perdón, que contamos con el reconocimiento de nuestros derechos como personas o de nuestros derechos humanos, antes
tuvieron que haberse violentado de muchas formas, ¿no? Y entonces eso es lo que ha permitido llegar a este punto de manera concreta. Y sobre eso nos quiere invitar a reflexionar, sobre eso se nos están planteando una serie de aspectos concretos, como datos históricos, por ejemplo, y que podríamos identificar de pronto como argumentos, ¿no? Entonces ahí vemos algunos elementos. Vean cómo también el lenguaje es bastante formal para este caso, sería lo más básico, ¿no? Lo más básico con respecto a un ensayo, o lo más común más bien, es que presente un lenguaje más formal, de manera evidente. Pero les reitero, sí podría presentar un lenguaje culto, podría presentar un lenguaje más técnico, o incluso poético o literario, si es que estamos escribiendo o leyendo un ensayo literario, ¿no? De forma concreta. Ahí nada más para que tengan esta apertura en cuanto al tipo de lenguaje que se podrían encontrar por ahí. Entonces, ese es el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo. La pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. Ahí está la tesis que se plantea, ¿no? La pena capital fue siempre utilizada con base en dos argumentos, como forma, y ahí tenemos también de manera muy evidente los argumentos que el mismo texto plantea de forma clara. ¿Cuáles son los argumentos con respecto a la aplicación de la pena capital o de la pena de muerte que el propio ensayo o fragmento de ensayo plantea? Como forma de castigo para el criminal y como manera de prevención de otros delitos, ¿no? Son los argumentos que se están planteando con respecto a la aplicación de la pena de muerte. Hay que preguntarse, y ahí vemos la parte de la reflexión, es ahí donde nos invita a la reflexión el textito, si el delito, el que sea, y ojo, ¿no? Pregúntate, no dice pregúntate o no dice me pregunto, sino dice hay que preguntarse. Otra vez la situación de separarse del yo, de presentarlo de forma más objetiva y entonces hablar de manera más impersonal, ¿no? El que sea amerita perder la vida y si esto, de hecho, disminuye en alguna medida la incidencia de infracciones similares. Entonces, ¿cuál es la intención de este texto? Podemos observar, o del autor en este sentido, hacer reflexionar si realmente la pena de muerte, a pesar de los argumentos que se puedan proporcionar en cuanto a su aplicación, eh, puede ser aplicable a cualquier delito, ¿no? O si se amerita, como nos dice aquí, perder la vida, eh, o si realmente logrará disminuir la incidencia de algunos delitos con respecto a lo que se pueda castigar, ¿no? Entonces, ahí podemos ver en estos dos ejemplos todos los factores o varios de los elementos o características que ya mencionamos con respecto al ensayo, ¿no? Entonces, espero que quede clara esta diferenciación porque son normalmente dos tipos de textos que suelen confundir un poco. Confunden un poco entonces el artículo de opinión con el ensayo, pero entonces piensa en esta diferencia. El ensayo siempre será más riguroso, pretende ser más objetivo, más impersonal, presentar argumentos con respecto a la tesis que se quiera plantear y obviamente de pronto habrá excepciones para las cuestiones que hemos mencionado, pero esas serían las diferencias más esenciales, ¿no? En comparación con el artículo de opinión que dijimos que sí presenta de forma más clara o más evidente, como su nombre nos lo indica, un valor más subjetivo, está más orientado hacia la argumentación, hacia la intención de evidentemente convencer, ¿no? Entonces, estas podrían ser algunas diferencias como más sustanciales que podríamos identificar entre el ensayo y el artículo de opinión. Bien, ya saben, si de pronto van planteando alguna pregunta, lo pueden, ya hay varias, de hecho, y no había visto el chat. ¿Qué dice por acá? Entonces, sobre la pregunta esta, la diferencia es que uno habla en tercera persona y otro en primera. Pues no siempre va a ser así, ¿no? Les reitero, puede haber algún caso de un ensayo que sí esté hablando en primera persona, pero aunque esté hablando en primera persona, si podemos identificar los otros factores o las características, como que exista un argumento para justificar la tesis que se está planteando o una serie de argumentos, o como que podamos ver mayor rigurosidad, como que podamos ver que el lenguaje es más formal, este tipo de aspectos nos ayudan un poquito más que fijarnos simplemente en si está escrito en primera o en tercera persona, ¿no? Entonces puede ser un factor, pero no siempre estará presente. Entonces a veces no es viable o confiable nada más pensar en este aspecto de, aquí está en primera persona y ya lo voy a elegir entonces como artículo de opinión. Puede ser variable en este sentido. Entonces, nada más para que lo tengan en consideración. El prólogo lo vamos a abordar justo ahorita, ya que hablamos de textos, ¿cómo podríamos hacer para entender o comprender de mejor manera textos poéticos sin la necesidad de sobreinterpretarlos? Pues lo que siempre les digo para la comprensión de textos es primero leer, ¿no? Si no estoy acostumbrado a leer textos poéticos, pues lo primero que puedo hacer es empezar a leer más textos poéticos, ¿no? Y pues nada,
finalmente los textos poéticos, al menos para la cuestión de su examen, no implican realmente una gran interpretación. No necesitan ser unos expertos intérpretes o más que intérpretes como unos expertos analistas con respecto a textos poéticos. Finalmente es un examen de minutos para responder. En realidad, y esto ya lo irán notando a lo largo de sus exámenes de práctica, las respuestas a las preguntas de los textos poéticos, la mayoría de ellas las pueden identificar de forma bien clara y bien literal en el texto mismo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata cuando son textos poéticos los que se abordan? Identificar en la pregunta cuál es la temática que se me está planteando. A lo mejor en la pregunta se me plantea como, ¿a qué se refiere con ser infeliz en el poema? Entonces, tengo que buscar en el poema donde se habla de lo infeliz o se plantea esta idea de infeliz y ahí mismo seguramente en esa estrofa, en ese verso, en ese conjunto de palabras, voy a encontrar la respuesta de forma bien clara o de forma bien concreta. Entonces, no se trata mucho de interpretar los poemas en realidad para que les preguntan o que les aplican. No pretenden que ustedes hagan un análisis detallado y pormenorizado del poema, sino que más bien lean con detenimiento. Siempre es eso, siempre es leer con detenimiento y saber identificar la información que se está preguntando, ya sea de forma literal o de forma parafraseada o de forma inferencial, ¿no? Sí habrá una que otra preguntita que implica una deducción en cuanto a los textos poéticos, pero créanme que son las mínimas, son las menos. La mayoría de cosas, les reitero, se responden de forma bastante clara en el textito. Así es correcto, Eric, ¿no? Por aquí pones, o sea que el ensayo da la opinión de manera más formal y objetiva. Así es, en comparación con el artículo de opinión, sí. Bueno, ya podemos hablar de eso más adelante porque tenemos cosas que revisar. Entonces, las preguntas o las dudas que tengan sobre cuestiones de comprensión como estrategias y tal, se las pueden hacer a cualquiera en realidad, ¿no? Sea a mí o a su profesor del diario. Entonces, más bien, si llegamos a tener un ratito libre al final, pueden plantear este tipo de preguntas. Me interesa que pregunten cosas con respecto a lo que estamos abordando ahorita, en concreto sobre el ensayo, ¿no? Si no hay preguntas, entonces vamos a la cuestión del prólogo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con respecto al prólogo? Con esto ya terminamos. En realidad, el prólogo no es en sí un tipo de texto, ¿no? El prólogo más bien es un elemento paratextual y esto que les pongo acá. ¿A qué nos referimos por elemento paratextual? Es un elemento que forma parte de la totalidad del texto, o sea, no está dentro del texto como tal, sino es un elemento alterno al texto que nos ayuda a sumar información con respecto al texto, así como lo puede ser la dedicatoria en un libro, así como lo puede ser una cita textual en un libro, así como lo puede ser la bibliografía, el índice, el prólogo o prefacio, justo también se le puede llamar, un sumario, un anexo de fotografías o de gráficas. Todas estas cosas que les acabo de mencionar finalmente funcionan como elementos paratextuales, las epígrafes también. ¿Y cuál es la función de estos elementos? Los agradecimientos, efectivamente. Entonces, la función de estos elementos paratextuales es simplemente presentarnos algo más con respecto al texto, pero no es en sí lo que nos interesa, las imágenes, es correcto. Entonces, eso es el prólogo, es más bien un elemento paratextual. En sí no es un tipo de texto, ¿no? Sino lo vamos a mencionar como eso, como un elemento paratextual, algo que nos encontramos de manera concreta antes del texto como tal, antes de la obra como tal, ¿no? Y entonces, por eso decimos que suele presentarse como texto introductorio a una obra, ¿no? Esa sería la cuestión. Piénsenlo siempre de esa manera. El prólogo es un texto introductorio y piensen, ¿qué solemos cuando escriben ustedes un trabajo, un ensayo? ¿Qué suelen plantear en la introducción? ¿De qué hablan ustedes en la introducción? Si estamos diciendo que el prólogo es un texto introductorio, pues hablamos de los antecedentes del tema que queremos abordar o cuál es el tema que vamos a abordar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos tratar? Efectivamente, todas estas cuestiones que ustedes mismos están comentando ahorita. Entonces, ese tipo de información o ese tipo de rasgos son los que vamos a encontrar en concreto en el prólogo, ¿no? El prólogo tiene la función de decirnos de manera general cuál es el tema que se va a abordar en el libro, en la obra, de manera concreta, ¿no? Eh, Funciona como un elemento de presentación. Piensen en el prólogo como una presentación al libro y al momento de presentar el libro, pues cuáles son las intenciones, como les digo, decirnos
qué ideas nos podemos encontrar en ese texto, por qué se produjo ese texto, por qué el autor decidió escribir sobre esa temática, qué motivó al autor para escribir sobre eso, ¿no? Hay muchas cosas en realidad que podrían abordarse en un prólogo, ¿no? O sea, no podemos agotar en este momento todas las ideas. El prólogo es muy variable, el prólogo puede presentar distintos formatos y distintas estructuras y tal, ¿no? Entonces, ojo ahí, ¿no? Ese es un aspecto que debemos tener en consideración. En el prólogo se menciona al autor, pues es que se puede mencionar, ¿no? Pero es que hablar de este tipo de datos como tan concretos, tan específicos, decir como, no, en el prólogo nunca se va a mencionar al autor, claro que se puede mencionar, ¿no? Se puede mencionar el nombre de la obra, se puede mencionar el nombre del autor, se puede mencionar algunos cuantos antecedentes, incluso biográficos sobre el autor, pero siempre y cuando toda la información que se esté planteando en el prólogo nos ayude a entender por qué se produjo esa obra o por qué el autor escribió sobre ese tema o, les reitero, qué motivó al autor para escribir con respecto a ello. Entonces, si hablar de su vida o si mencionar elementos biográficos del autor me ayuda a entender por qué abordó el tema de la pobreza, por ejemplo, o por qué abordó el tema de el exilio, porque a lo mejor eso fue lo que el autor vivió, entonces sirve dentro del prólogo. Lo importante aquí es que simplemente hagamos esta relación con respecto al prólogo. La idea de presentar de manera generalizante la obra, que funciona como una carta de presentación, diciéndonos, entre otras cosas, de qué trata o hablando de distintos rasgos y que finalmente funcione como un texto que es introductorio, que antecede a la totalidad de la obra, ¿no? Entonces, esa sería la situación. ¿Cuál es el texto en el que nos dice la estructura del texto a presentar? Pues el prólogo puede hacer eso, pero no es obligatorio. Es lo que les reitero, ¿no? No hay una forma definida para el prólogo. Hay muchas formas de construir un prólogo. Entre ellas, podríamos encontrar que nos diga, el libro está constituido por tantos capítulos en los que podemos abordar o en los que se van a abordar tales temas, ¿no? Y ahí estamos hablando de la estructura de la obra, pero no todo prólogo se va a construir de esa manera. Entonces, abran ahí su mente a las posibilidades en cuanto a la construcción de un prólogo, ¿vale? ¿Qué características concretas les planteo por acá? Un discurso expositivo, porque suele decirnos de qué trata a grandes rasgos. Les decía, tiene como intención presentar a la obra que antecede o introduce, buscando interesar al lector. Entonces, este factor es bien importante. Entre otras cuestiones, el prólogo lo que pretende es eso, interesar al lector, llamar la atención del lector para que diga, sí, este libro lo tengo que leer, ¿no? O definitivamente lo que me voy a encontrar en este libro me interesa, me resulta de relevancia o de importancia, ¿no? Puede estructurarse, como les digo, de maneras muy variadas, presentando datos biográficos, relatos, contexto histórico de producción, que sirvan para entender la obra y la temática que se aborda, y puede ser escrito por el propio autor de la obra o por un tercero. Lo más común es que sea una tercera persona la que escribe el prólogo. Eso es lo más común, que sea alguien más. Pero también es cierto que existen prólogos que están escritos por el propio autor de la obra, ¿no? Eso nada más para que lo tengan en consideración. E igual, el lenguaje puede variar. Si estamos diciendo que son distintos tipos de estructuras o variadas estructuras las que pueden caracterizar un prólogo, pues también de pronto podemos encontrar formas de lenguaje bastante variables, ¿no? En este sentido. O sea que un prólogo puede, como el del diario de Ana Frank, al menos en el libro que yo tenía, hablaba de cómo el libro pasó por tantas cosas y que su papá lo recuperó y lo publicó. Exacto, ¿no? Efectivamente. Obviamente dependerá de la edición. No todos los libros tienen el mismo prólogo, ¿no? Depende de la editorial o depende de la edición. Pero efectivamente, nos puede abordar de muchas cuestiones o nos puede hablar de muchas cosas siempre y cuando sirva para entender algo con respecto a la obra, siempre y cuando sirva para presentar a la obra, siempre y cuando sirva para interesar al lector, ¿no? Esas son las cuestiones que debemos pensar con respecto al prólogo. Por aquí dicen, siempre se tiene que hablar de manera positiva sobre el libro, la obra del autor. Pues es que decir que se tiene que hablar de forma positiva con respecto al libro es como pensar, eso es mi consideración, ¿no? O sea, con respecto a lo que tú comentas, lo que yo considero en cuanto a la idea de que debemos hablar de forma positiva sobre el libro, eso implica un juicio de valor, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si yo me enfoco a que en mi prólogo
solo voy a señalar características positivas y decir, sí, léelo, ¿no? Es el mejor libro que vas a poder leer o este tipo de cuestiones, ya esto implica algún juicio de valor, ya esto implica ciertas subjetividades bajo esta situación. Y en realidad, en esencia, más bien el prólogo no tendría por qué señalarnos estas ideas de juicios de valor, ¿no? No tendría por qué plantearnos esta idea de es un buen libro o es un mal libro. Eso no forma parte del prólogo, eso forma parte de la reseña en todo caso, ¿no? La reseña es la que pretende o la que me va a presentar juicios de valor. Entonces, por eso personalmente no me agrada esta situación de hablar de forma positiva porque implica juicio de valor, ¿no? Y entonces el prólogo evita eso. Quien se dedica a la cuestión de señalar juicios de valor, como hemos dicho, son las reseñas, la parte crítica, justo, ¿vale? Entonces, esa sería la situación con respecto a ello. Efectivamente, ¿no? Como ya lo estamos comentando. Entonces, en concreto, no piensen tanto así como que nos habla de forma positiva, sino simplemente nos menciona características, ¿no? Más allá de hablarnos de manera positiva sobre la obra, nos señala características en cuanto a su producción, en cuanto a los elementos de la obra en sí, ¿no? Esa sería la cuestión. Vamos a ver un par de ejemplos para que vaya quedando un poquito más concreto esto. El primero dice, la presente obra está organizada en dos partes, que es justo un tipo de prólogo donde hablamos de la estructura, ¿no? Que nos dice cómo, de qué va o de qué manera está estructurado el libro. La primera contiene el libro Todos los poemas, publicado en 1994, que compilaba los tres poemarios editados por Millo Bestrini. La segunda parte comienza con 8 poemas escritos entre noviembre de 1955 y febrero de 1957. El reconocimiento a la obra y el afecto a la autora demostrados en estos escritos avalan su inclusión, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando primero de la estructura, pero vean la última parte. Esta última parte es la que en sí está más enfocada en interesar al lector, porque a lo mejor al lector no le interesa tanto saber cómo está estructurada en la primera parte y cómo está estructurada en la segunda parte. Habrá algunos que sí, pero sobre todo la última parte es la que nos funciona como un elemento de presentación. ¿Cómo se nos presenta el libro? Como una obra donde todos los escritos que están incluidos están, presentan cierto afecto, ¿no? O están elegidos como de cierta manera muy específica que permiten demostrar el afecto hacia la autora y que por eso entonces te podemos tener la certeza de que los textos que se van a presentar ahí es una buena selección, ¿no? En este sentido. Entonces ahí tenemos algunas características de las cosas que ya mencionábamos hace un momento. Finalmente lo podemos entender como un elemento introductorio, ¿no? Que nos antecede en este sentido en cuanto a la estructura del texto, pero también en cuanto al tipo de textos que nos vamos a encontrar, como ya lo hemos planteado. Veamos el segundo ejemplo. Es difícil a los 10 años escribir un libro. A esta edad nadie entiende mucho de literatura, ni le interesa mayormente, pero tengo que hacerlo, porque Amy dijo que si yo quería volver a verlo, debería relatar en un libro lo que vivía a su lado. Me advirtió que entre los adultos muy pocos iban a entenderme. Para evitarme problemas, me recomendó decir que todo es una fantasía, un cuento para niños. Le haré caso. Esto es un cuento. Vean la diferencia. El primer ejemplo está redactado en tercera persona, ¿no? El segundo ejemplo está redactado en primera persona y ahí podemos entender que si está redactado en primera persona, lo más probable es que el mismo autor de la obra haya sido también el autor de este prólogo que les decía, se puede llegar a presentar. No es lo más común, pero puede suceder, ¿no? Ese es como nada más un aspecto que podrían tener en consideración. E igual podemos ir señalando en este ejemplo los elementos que nos ayudan a identificar como la presentación del libro, ¿no? Como la presentación de la obra. Nos está diciendo, eh, Amy dijo que si yo quería volver a verlo, debería relatar en un libro lo que vivía a su lado. Entonces, en este sentido, ya nos dice de qué va el libro, de las experiencias de este niño de 10 años o de este autor de manera concreta, vividas al lado de Amy, perdón, ¿no? De eso va el libro, porque nos está diciendo que tenía que escribir un libro donde relatara lo que vivió a su lado. Pero el prólogo te habla del inicio, es como si fuera una reseña, pero el prólogo te habla del inicio del libro. Sí, efectivamente, ¿no? Que es lo que aquí escriben. Entonces, en el prólogo también te pueden contar el por qué se escribió la obra o en qué se basó. Es correcto, por eso les digo, ¿no? Que nos hablen de los antecedentes de la obra. ¿Qué motivó al lector, al autor, perdón, ¿no? ¿Qué motivó al autor a escribir ese libro o a abordar ese tema? Fueron aspectos de su vida, ¿no? Fueron aspectos
distintos, ¿no? En este sentido. Entonces, siempre tienen que identificar estos elementos que funcionen como, les reitero, como introductorios en el sentido en el que lo podemos observar como una presentación. Y entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Cuál es la idea de escribir el libro? Pues narrar lo que vivía a su lado. Y luego, pues la presentación directamente, ¿no? Esto es un cuento. Cuando nos dice, le haré caso, esto es un cuento, te estoy presentando este libro como un cuento, de manera concreta. Entonces, son algunos elementos o algunos factores que de manera más específica o de manera más puntual nos ayudan a identificar aquí o a señalar que se trata de esto, de una presentación de la obra, de decirme de qué va a grandes rasgos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos este par de ejemplos. ¿Qué más escribieron por aquí? Fue tomado en cuenta sobre los datos de la vida tal, un gran escritor centrado en el egocentrismo puro del mismo humano del siglo XX, en el cual encontramos muchas de sus obras y análisis. Sí, o sea, estamos hablando de manera generalizante en el ejemplo que tú planteas de lo que vamos a encontrar en la obra, ¿no? De lo que vamos a encontrar en el libro. Entonces, es un tipo de prólogo que nos estaría planteando la estructura del mismo, ¿va? Entonces, esa es la cuestión. En el libro de Hábitos Atómicos pone el escritor lo que sucedió en su niñez y lo cual fue motivado para escribir el libro. Exacto, ¿no? Ahí tenemos otra característica. Y entonces les reitero, ¿no? Ahí vean cómo hay muchas formas, les reitero, de escribir prólogos. E incluso también, si a ustedes les interesa ver otras formas o otros tipos, otras estructuras de prólogo, las podrían buscar en Internet, ¿no? Tienen ahí la disponibilidad de recursos en línea. Entonces pongan ejemplos de prólogos o escriban prólogos a obras famosas, ¿no? O prólogos a obras clásicas. Yo qué sé, hay muchas maneras en las que podrían generar ahí búsquedas y hagan una comparativa. Lean estos prólogos, dedíquense un ratito ahí a buscar ejemplos y a leer varios prólogos y se van a dar cuenta de eso, de que su estructura puede ser muy diferente, de que puede ser una narración, de que puede ser un discurso en un principio, de que puede ser algo muy formal en cuanto a su estructura, de que pueden ser de pronto datos biográficos sobre el autor, muchas cosas pueden funcionar como prólogo, pero el fin último, con respecto al prólogo, el fin último, les reitero, es ser un elemento de presentación, como una carta de presentación diciéndonos de qué trata la obra a grandes rasgos, con la intención de interesar al lector. Piénsenlo de esa forma de manera básica. Efectivamente, ¿no? Por aquí escriben que este último está enfocado a llamar la atención por la manera en la que está escrito. Entonces el prólogo se encuentra al principio del texto para poder introducirlo y decir de qué tratará. Exacto, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí tenemos estos dos ejemplos, chicos. ¿Qué les parece si pasamos ya al ejercicio? A no ser que tengan alguna pregunta concreta, así muy específica en cuanto a lo que acabamos de mencionar, ya sea sobre el ensayo o sobre el prólogo. ¿Tenemos alguna pregunta? Voy a borrar estos recuadros que puse aquí. De todos modos, esta información recuerden que ya la tienen disponible en el grupo de Classroom, la parte teórica, y les voy compartiendo el ejercicio. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Vamos a hago un poquito más grande. Este pues va a ser un poquito más tardado. Ojo, con respecto a este tipo de preguntas, les sugiero un par de cosas o un par de cuestiones. La primera es, lean con detenimiento el contexto de producción que nos esté proporcionando, ¿no? Lean con detenimiento qué nos dice la pregunta. La pregunta de manera concreta nos va a definir en muchos casos cuál es el tipo de lenguaje que se tiene que utilizar en el ejemplo que, o en la opción que se elija, perdón. A veces no nos dice literalmente la situación de, yo qué sé, de identifica el prólogo, ¿no? A veces nos dice un texto introductorio a una obra. A veces no nos dice de manera específica identifica la reseña, sino que nos dice identifica el texto crítico sobre una obra de teatro.
Entonces ya sabemos que tiene que ver con la reseña. Entonces estos elementos, a veces no nos dice identifica la crónica, sino que nos dice, por ejemplo, qué texto o qué opción de respuesta plantea una sucesión de manera ordenada de los hechos, ¿no? Entonces por eso es importante también tener presente el concepto, porque a veces, o sea, la definición y el concepto de manera simultánea, porque a veces no nos dice el concepto, sino que nos pone la definición. Y esas son las relaciones que debemos trazar siempre, ¿vale? Entonces, lean con detenimiento siempre la instrucción. Dice, una persona escribió la cronología de un día de su vida. Entonces, si estamos diciendo que es la cronología de un día de su vida, entenderemos que será la sucesión de manera ordenada de los hechos en su vida, ¿no? ¿Cuál fragmento pertenece a esta situación comunicativa? Sabemos entonces que nos están preguntando por una crónica, ¿no? Entonces, ya ustedes mismos están indicando que la respuesta debería ser el inciso C. Y así es, ¿no? De forma muy clara. Este primer ejemplo está bastante sencillo. Como les decía, hay muchas formas de señalar la sucesión del tiempo. Aquí, en este ejemplo, se elige la secuencia de las horas, ¿no? Cuando nos dice, esa jornada comenzó como cualquier otra. Yo había llegado puntualmente a la escuela para dar la clase de las 7, pues era martes. Entonces ahí tenemos, ¿no? Martes a las 7 de la mañana. Todo transcurrió como de costumbre en las primeras 3 sesiones. A las 10 sucede tal cosa. A las 12, perdón, en punto de las 10:20 sucede tal cosa, ¿no? Para mí, para mi sorpresa, perdón, ella estaba ahí aguardándome cuando se dirige a su penúltima clase, ¿no? Entonces, vean cómo, ¿se acuerdan lo que mencionábamos con respecto a la crónica? La crónica es un relato, ¿no? La crónica puede parecer una narración, como si fuera un texto narrativo, como en este caso en cuanto a la manera en la que se está planteando la información, pero los elementos aquí como en específico la sucesión de las horas y que nos están indicando la sucesión de los hechos también, ya nos ayudan a identificar de manera concreta, ¿no? Entonces, ojo por ahí. Ahí tendríamos estos elementos de manera muy clara. Y a veces también con la primera, los hechos se relatan de manera detallada, ¿no? Así es. Para eliminar otras opciones de respuesta, a veces la primera oración es suficiente para decir, esta definitivamente no puede ser, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta desde la primera oración que esa opción de respuesta no corresponde a la crónica, a la noticia o lo que sea, pues no terminen de leerlo, ¿no? Y váyanse a la siguiente opción. Entonces, a menos que tengan dudas, pues ahí sí léanlo todo, todas las opciones y en su totalidad. Dice, quienes nos vieron ese día dijeron que traíamos los ojos redondos como platos. Y no era para menos. Daniel y yo habíamos sufrido la mayor impresión de nuestras vidas. La caminata de los lunes había sido interrumpida por un trozo enorme de metal que cayó apenas a un par de metros. Esto es algo perfectamente narrativo, pero nada más, ¿no? Simplemente es una narración, pero no tenemos esta sucesión exacta de hechos o temporal, ¿no? Entonces ya lo podemos eliminar. Y luego B dice, el 19 de enero, el día de mi cumpleaños, también cumpleaños Chema, mi mejor amigo y la única persona que me comprende. Posiblemente por esa coincidencia de fechas, Chema parece tener el poder de leerme la mente y de adivinar mis alegrías y tristezas. Entonces empieza, en un principio podría parecer que sí funciona, ¿no? Cuando nos dice la fecha exacta y algo parecido, pero después se enfoca nada más a la parte narrativa y se deja de lado señalar la sucesión temporal, ¿no? Entonces eso es lo que nos interesa para la crónica. Bien, entonces ya quedamos que la 1 C. 2, ¿qué piensan de esta? Dice, elige la reseña, ojo, reseña, que consideres adecuada para publicarse en las redes sociales de un bachillerato que busca fomentar la lectura mediante textos escritos por los alumnos. Presten atención a el contexto que se nos está proporcionando. ¿Qué elegirían aquí? Ok, bueno, aquí hay bastantes discrepancias, ¿no? Muchos dicen que B, muchos dicen que C. Uno que otro considera que el inciso A, ¿no? Los que eligieron el inciso B, ¿por qué fue? O los que eligieron el inciso A o C, ¿por qué fue? Vean el inciso A, dice, la invención de la bicicleta se atribuye a tal personaje en tal fecha. Desde entonces, ha sido utilizada como un eficiente medio de transporte. El cambio más importante que tuvo empezó en tal momento con tal herrero, cuando incorporó ruedas y pedales para conformar el modelo moderno. En la historia en 2 ruedas podrá conocer más acerca de la invención de la bicicleta. Ojo, ¿qué dijimos que implica la reseña? La parte crítica, ¿no? ¿Se acuerdan que
hemos planteado que la reseña debe siempre tener, sí, una parte de resumen que nos diga de qué va la obra, que es más o menos lo que hace este inciso A, como presentar un aspecto más informativo, pero únicamente informativo, ¿no? ¿Dónde está la parte argumentativa de querer señalarnos lo crítico, de querer señalarnos la consideración sobre la obra, ¿no? Esa sería una cuestión que deberíamos tener en consideración y por eso no podemos elegir el inciso A porque nos falta la parte crítica, nos falta la parte del juicio de valor para que esto pudiera ser una reseña. Eh, y la C dice, y la B, perdón, dice, Hotaru Mori, pionera en la industria cinematográfica, es reconocida porque además de dirigir el rodaje y cuidar cada detalle, ha compuesto la música para las películas en las que ha participado. La historia de cómo ha logrado ser un icono del séptimo arte se narra en el libro A la luz de las luciérnagas, que se presentó en la pasada edición del Festival de Cine de Tokio. Ojo, esto parece más como una cuestión biográfica, ¿no? Este inciso B, si lo notan. ¿Me está hablando de algo con respecto a la obra? Porque eso es una reseña, ¿no? Una reseña es con respecto a una obra de teatro, a una novela, a un libro, a una exposición, a una película. ¿Vemos alguno de estos elementos con respecto a este inciso B? No, no, es como simplemente señalar una serie de datos biográficos con respecto a esta mujer Hotaru Mori. Entonces, ya desde ahí también lo podemos eliminar, porque no tiene esta cuestión de plantearnos lo que hemos dicho sobre la reseña, la parte un tanto de resumir de qué va la obra y luego la parte crítica. Recuerden que eso es lo que esperamos. Entonces, ya por descarte, C debería ser la respuesta que elegimos. Si disfrutas las películas de superhéroes, te recomiendo, y ahí está la parte de la reseña y la recomendación, el libro de Héroes y Villanos. Trata acerca de los mitos, el resumen de la obra, que nos dice de qué va. Trata acerca de los mitos en los que se basan las películas de superhéroes. Uno de mis capítulos favoritos muestra las cosas en común entre varios superhéroes y la historia de Hércules. Además, la lectura es muy... Ahí está la parte crítica. ¿Cuál es la parte crítica para él? Cuando dice que la lectura es amena, que sorprenderá conocer la comparación de las películas favoritas con los mitos, ¿no? Entonces, esa es la respuesta correcta. Ahí podemos identificar los dos elementos que hemos mencionado más básicos con respecto a la reseña. Resumir a grandes rasgos la obra y pues plantear alguna crítica de manera concreta. No siempre tiene que ser el que se vea con un lenguaje más formal. Así es, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía? No se guíen únicamente por el lenguaje, porque ¿qué les dije ayer? Si van respondiendo este tipo de preguntas, pensando únicamente en esta porque tiene el lenguaje más formal, esta porque tiene el lenguaje más formal, amena se refiere como a agradable, llevadera, que no es pesada, ¿no? A eso se refiere cuando es que es una lectura amena, que no es compleja, que no es densa, que es más bien llevadera y sencilla en este sentido, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión. No se dejen llevar por el lenguaje y luego piensen en el contexto, ¿vale? ¿Qué acabamos de decir con respecto al contexto? El contexto que se nos plantea es permisivo con este tipo de lenguaje porque nos está diciendo que son alumnos de bachillerato los que van a escribir esto. Entonces tampoco podemos esperar la mayor excelencia en cuanto a la forma de escritura. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo escriben ustedes? Evalúense, ¿no? Compárense con respecto a que son alumnos de bachillerato. Y luego se va a publicar en las redes sociales, ¿no? Si el lugar donde yo voy a publicar mi texto, mis reseñas en las redes sociales, pues es un contexto donde no estamos tan enfocados o tan preocupados por ciertas estructuras, por seguir ciertas reglamentaciones y tal, ¿no? Sino más bien por ser llamativos de alguna forma. Entonces, les reitero, el contexto es bien importante. Lean con detenimiento el contexto que les va a dar en muchos casos una respuesta de forma más concreta. ¿Me explico? Entonces, por eso C tiene que ser la respuesta aquí. Piensen nuevamente, les reitero, en las características básicas que mencionamos de la reseña, la parte de resumir la obra, de decirnos de qué trata, y la parte de criticar, ¿no? O de señalar de manera concreta el juicio de valor, el comentario, ¿sí? Por parte de quien escribe. Y obviamente, si es una reseña, pues tendríamos que enfocarnos en hablar de la obra, no del autor, ¿no? Ese es otro aspecto que podríamos de pronto mencionar aquí como nota al margen. Como nota al margen sobre la reseña, entonces consideren eso. Pues tendría, si es una reseña a un libro, a una obra, lo que sea, pues me enfoco a hablar de eso, no del autor, ¿no? Está bien mencionar al autor, está bien mencionar el título de la obra, pero no tengo por qué mencionar tantos aspectos con respecto al autor como sucede con el inciso B, y que por eso dijimos que no podía ser Osornio, ¿vale? Claro esto, ¿verdad? Entonces, dos, quedamos con el inciso C. Sí, la reseña de manera concreta implica esta situación de calificar la obra. Les reitero,
preferentemente no de forma tan evidente, no de forma tan clara, pero pues obviamente habrá que comparar todas las opciones de respuesta. Aquí en C sí es muy evidente, ¿no? Sí es muy evidente la cuestión o la intención de calificar cuando dice te recomiendo, ¿no? En este aspecto. Pero pues ya en comparación con las otras opciones, definitivamente es la más adecuada, ¿vale? Entonces, recuerden, también hemos dicho que pues no necesariamente tienen que estar presentes todas las características que se lleguen a mencionar, sino las más esenciales, las más que se mencionaron dentro del concepto general. ¿Qué piensan de la tercera? Se las pongo así para que alcancen a ver todas las opciones. Volvemos con las crónicas, ¿no? Una revista de viajes recibe varias propuestas de crónicas para publicarlas en su próxima edición. ¿Cuál sería la más apropiada? Otra vez, lean con detenimiento que todos se están equivocando. Todos están mal. Hay que leer con detenimiento, ¿no? A ver, vamos a por partes. Recuerden lo que dijimos con respecto a la crónica. Una secuencia temporal donde podamos identificar el inicio y el final de la sucesión de los hechos, ¿vale? ¿Qué dice el inciso A? Que es lo que todos en un principio estaban mencionando. Todos estaban A. Dice, durante los meses de junio, julio y agosto es posible contemplar un espectáculo natural sin igual, el avistamiento de luciérnagas en los bosques de Tlaxcala. Es por esta razón que por tercer año se llevará a cabo el Festival de Luciérnagas este 3 de junio. Dicho evento marca el inicio de la temporada y da la bienvenida a los visitantes que acudan al avistamiento de las luciérnagas. ¿Eso no es una noticia? ¿No les parece completamente una nota informativa, ¿no? No les da completamente la cara o la función de, pues de señalarnos un aspecto concreto, ¿no? Entonces, justo ese inciso A es una noticia. No podemos identificar la secuencia de inicio y final, ¿no? ¿Dónde lo ven ustedes? ¿Dónde ven esta parte de aquí está el inicio y aquí está el final? O el desarrollo de la sucesión de las acciones. No hay, ¿no? Y entonces, justo ya podemos eliminar esta posibilidad de respuesta. B, pues para nada, ¿no? Es un texto perfectamente expositivo que nos dice qué cosa es la lucerina y listo, ¿no? Eso es todo. Podríamos pensar que de pronto es un texto como de divulgación o algo parecido, si es que lo notan, ¿no? La lucerina es una sustancia que al generar ciertas reacciones químicas produce tal, que son cosas que hacen las luciérnagas y otros insectos que se mencionan por ahí, ¿no? Entonces, es un texto perfectamente expositivo que solo proporciona información, que solo da datos, pero no vemos una secuencia temporal en cuanto a situaciones. Ya por descarte, entonces, elegiríamos nuevamente el inciso C y observen dónde están estos elementos que nos implican o que nos indican justo la sucesión temporal. Nunca había cuidado cada uno de mis pasos con tanta delicadeza. Sin embargo, al saber que conforme la noche avanzaba, entonces vemos, ¿no? La noche avanza. Las ¿qué estoy diciendo? Perdón. Las luciérnagas comenzarían su luminosa danza. Era necesario andar con sigilo en el bosque, donde se desarrolla, ahí vemos la parte del desarrollo, ¿no? Donde se desarrolla el Festival de las Luciérnagas, como nos indicó el guía del recorrido. De esta manera pudimos avistar la noche totalmente iluminada, ¿no? Entonces ahí tenemos el cierre, cuando estamos llegando como a la parte concluyente. De esta manera pudimos avistar la noche tal, iluminada por cientos de estos maravillosos insectos, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a este inciso B. Podemos ver esta sucesión de forma más clara temporal. Les reitero, recuerden que la crónica o la cronología es un texto básicamente narrativo o a manera de relato en el que estamos señalando la sucesión, ¿no? La sucesión de las acciones y que podamos ver esta secuencia temporal. Y eso lo observamos en este inciso C. Entonces quedamos con que el inciso A es más una noticia, el inciso B es un texto más divulgativo de generar meramente información o exponer información concreta. Y ya por descarte nos podemos quedar con este inciso C sin ningún problema, ¿vale? Entonces vemos estos elementos de el avanzar de la noche, el desarrollo del festival y entonces entendemos que a la mitad de toda la noche, cuando por fin terminan de caminar hasta llegar a este lugar,
pueden observar a las luciérnagas iluminándose, ¿no? Entonces, ahí podemos ver esta secuencia temporal de la que hemos venido hablando. ¿Queda claro? ¿Se entiende este último ejemplo? Las características de una revista, pero no hablamos de características de revistas. Vamos con la 4. ¿Qué piensan de esta número 4? Dice, un editorial ha convocado a un concurso para recibir propuestas de un texto que sirva como presentación a una obra de literatura hispánica. Entonces, si me están pidiendo un texto que sirva como presentación a una obra de literatura hispánica, ¿qué tipo de texto me están pidiendo? Prólogo, exacto, ¿no? Recuerden que dijimos que el prólogo es un texto introductorio que funciona como una presentación a la obra, ¿vale? Entonces, ¿qué consideraríamos aquí? Dice, nadie elige A, ¿no? Vamos a ver qué dice. Entre 1948 y 56 gobernó el Perú una dictadura militar encabezada por el general Manuel Apolinario Odría. En esos 8 años, en una sociedad embotellada en la que estaban prohibidos los partidos y las actividades cívicas, la prensa censurada, había numerosos presos políticos y centenares de exiliados. Los peruanos de mi generación pasamos de niños a jóvenes y de jóvenes a hombres. Ese clima, ojo, ese contexto que se acaba de abordar en las líneas anteriores, que nos dice, ese clima de cinismo, ese contexto de 1948-1956, donde la prensa está censurada, donde hay presos políticos, donde hay exiliados, ¿qué sucede? Ese clima de cinismo, apatía, resignación y podredumbre moral del Perú del Ochenio, fue la materia prima de esta novela que recrea que con las libertades que son los privilegios de la ficción, la historia política y social de aquellos años sombríos. Esto es el prólogo y nadie lo eligió, ¿no? Ninguno de ustedes eligió por no leer con detenimiento. Seguramente leyeron la primera partecita y dijeron, no, no es, ¿no? Me voy al siguiente, ¿vale? Entonces, lean, en este caso, la parte final de manera concreta es la que nos identifica, ¿no? Entonces, nos está diciendo, ese clima, todo este contexto previo que acabo de dar, es para que entendamos que esto fue lo que inspiró al autor a escribir esta novela, ¿no? Eso fue lo que inspiró al autor a hablar de las libertades, de cómo son privilegios, de la ficción, de la historia política y social de esa época, ¿no? De manera concreta. Entonces, esa es nuestra respuesta para este sentido, ese inciso A. Muchos, todos prácticamente eligieron el inciso B. Vamos a ver por qué no funciona. Dicen, la más reciente obra de tal personaje plantea como conjunto la expresión de una sutil de cosmogénesis poética un tanto mestiza, un tanto rebelde. Vale decir, insinúa las maravillas que hace una flor antes de su perfecta plenitud. Es un libro joven, tanto como su autor, y promete seguir evolucionando en posteriores ediciones. Esa es una reseña, efectivamente, como ya lo están mencionando por aquí. Ese inciso B es más bien una reseña de forma concreta, ¿no? Si es que alcanzan a notarlo, es mencionar el nombre del autor, mencionar el nombre de la obra y decirnos cuáles son las consideraciones del autor con respecto a la obra. Cuando nos está diciendo que es un libro joven, pues eso ya es completamente la consideración de quien escribe este textito, ¿no? Obviamente el propio autor de la obra no va a decir, mi libro es joven, ¿no? Eso es más bien la parte crítica de quien reseña. Es un libro joven como su autor que promete seguir evolucionando en posteriores ediciones, nos dice por ahí, ¿no? Entonces, ahí vemos la parte de la reseña de manera concreta en ese inciso B. Y C dice, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es una novela publicada en 1605 por Cervantes. En ella se ve reflejada la historia del Quijote. Ojo, aquí dice de El Quijote. Déjenme borro eso, del Quijote, un personaje tan obsesionado con los libros de caballería que llega a perder la noción de la realidad, solo es una síntesis, ¿no? Es como una especie de resumen y nada más, ¿no? De manera concreta, este inciso C. No vemos la intención de la presentación de la obra y de decirnos de qué va la obra a grandes rasgos, como sucede en el inciso A. Queda claro, ¿no? Entonces, 4A será la respuesta. 5.
Dice, un profesor pidió a su grupo redactar un ensayo sobre el lenguaje inclusivo. Entonces buscamos un ensayo que aborde cierto tema de manera concreta, ¿vale? Eh, bueno, pues mantén tus dudas y después las podrás resolver, ¿vale? Entonces, ojo, vamos con esta pregunta número 5, que será publicado en la revista de una universidad. Selecciona el fragmento que se adapte a esta situación comunicativa. Entonces, ya tenemos un contexto bien concreto que, que nos puede ayudar a elegir una respuesta, ¿no? Entonces, ahí tendríamos esta situación. ¿Qué considerarían con respecto a ello? Aquí, cuando se trata del ensayo, hay que identificar que la opción de respuesta que vayamos a elegir sí aborda el tema, ¿no? Si me están diciendo que el texto o el ensayo trata sobre el lenguaje inclusivo, tengo que elegir una respuesta que evidentemente esté abordando esa temática, ¿no? Que sí esté hablando del lenguaje inclusivo de manera concreta. Es una parte importante. Entonces, A dice, todos, todas, todes, todex y todas, todos, ¿no? Con el arroba. Sin dudarlo, considero que el lenguaje es de todos los hablantes, de todos los días, es identidad. Su uso es una actividad transversal. Hasta soñamos en nuestra lengua materna. ¿Por qué no meterle mano? Ya empiezan los problemas ahí, ¿no? Estas expresiones que tenemos en muchas partes reflejan bastante informalidad y recuerden que el contexto que se nos pide es profesor de universidad, porque es para la revista de la universidad, que aborda cierto tema. Entonces, deberíamos pensar en un lenguaje que sea más formal por el contexto que se nos está pidiendo, que se nos está proporcionando. Recuerden que dijimos también, el ensayo busca ser más riguroso, el ensayo busca ser más objetivo en comparación con el artículo de opinión. Este inciso A puede parecer más un artículo de opinión, desde el hecho en el que está escrito en primera persona, ¿no? El tipo de lenguaje que se está utilizando también ya no es tan adecuado, entonces ya podemos eliminar esa posibilidad. B dice, el lenguaje inclusivo es una intervención del discurso público que intenta lograr ciertos efectos en el auditorio, específicamente denunciar la situación de desigualdad entre el hombre y la mujer y lograr un cambio cultural que pueda llegar a tener impacto en lo social. Es la configuración discursiva que rodea la lucha política sobre temas de la mujer, es decir, es un fenómeno retórico y político antes que lingüístico. El lenguaje está bien, ¿no? De pronto podría funcionar, eh, vamos a ver el inciso C. El lenguaje es un campo que genera discusiones que evidencian la lucha de distintas minorías y grupos oprimidos por el control hegemónico y control del centro que simboliza lo social, que define desde lo más simple hasta lo más elaborado como lo científico. Su discusión tiene como objetivo contribuir a la aceptación de nuevas estructuras como las de género que necesitan legitimarse. Entonces, ¿cuál sería en este sentido la respuesta correcta para ello? Por ahí todavía muchos no se deciden. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Primero, ¿saben qué es el lenguaje inclusivo? Ay, mi mente. Esa es una buena observación, Rodríguez, ¿no? Por aquí, uno de sus compañeros escribe, en la B no indica una postura con respecto al lenguaje inclusivo. ¿Se dan cuenta? En la B solo nos dice qué es el lenguaje inclusivo y ya, es un texto meramente expositivo. Nos invita a la reflexión, nos está planteando una postura con respecto a la temática que se está abordando desde la pregunta con respecto al lenguaje inclusivo. Esos son los elementos que mencionamos con respecto al ensayo, ¿se acuerdan? Sí, el tipo de lenguaje que se utiliza en ambas opciones de respuestas están bien, ¿no? En cuanto al lenguaje formal, califica tanto B como C. Eso es un hecho. Pero, ¿qué características mencionamos con respecto al ensayo, ¿no? Dijimos que el ensayo invita a la reflexión, señala una postura con respecto a la temática, disfrazada, ¿no? O argumentada o justificada, tratando de ser lo más objetivo posible, tratando de ser lo más riguroso posible. Efectivamente, el inciso B es un texto meramente expositivo, que solo da datos, que solo nos dice el lenguaje inclusivo es esto y listo, ¿no? No nos está planteando ninguna parte de señalar postura u opinión de manera formal, ni informal, ni nada parecido.
cosa que sí sucede en el inciso C, ¿no? Cuando nos está diciendo, ojo, para muchos, como no dice lenguaje inclusivo de forma concreta, consideraron que no estaba abordando el tema, ¿no? Estaban diciendo, es que el inciso C ni siquiera habla del lenguaje inclusivo, solo habla del lenguaje general, pero sí habla del lenguaje inclusivo cuando nos dice que es un campo que genera discusiones que evidencian la lucha de distintas minorías y grupos oprimidos. Eso es lo que hace el lenguaje inclusivo, ¿no? Hacer notar o visibilizar a las minorías, al grupo de personas LGBTQI más, a las mujeres, a grupos indígenas, ¿no? Finalmente, todos los grupos poblacionales que podamos considerar minorías y que no estén bajo el control hegemónico, son el tipo de grupos que utilizan el lenguaje para expresarse de alguna forma y que tiene que ver con la inclusividad, ¿no? Que tiene que ver con la idea de incluir a todos y que no corresponda únicamente al control hegemónico, ¿vale? Entonces ahí tendríamos este aspecto. Y ahí vemos estos elementos que justo nos ayudan a identificar una postura bien concreta. Yo creo que es muy claro en este inciso C que el autor que escribe está a favor, ¿no? Está a favor porque nos dice que su discusión tiene como objetivo el uso de este lenguaje inclusivo, contribuir a la aceptación de nuevas estructuras como las de género, ¿no? Que finalmente son los que mayormente utilizan el lenguaje inclusivo, las variaciones de género que necesitan legitimarse. Y ahí vemos el aspecto de la opinión, ¿no? De la postura con respecto al tema. ¿Me explico? ¿Queda claro esta pregunta y la respuesta? ¿Por qué tendría que ser este inciso C entonces y no el inciso B para este caso? Entonces son aspectos que a veces sí van a ser un poquito más complejos, como en este ejemplo, que sí puede ser en un principio complicado diferenciar entre B y C, sobre todo si estamos pensando nada más en el tipo de lenguaje, pero les reitero, piensen en las características generalizantes que llegamos a mencionar con respecto al ensayo, ¿no? Y esa sería la cuestión aquí relevante. Entonces, 5, sé la respuesta, ¿vale? 6 dice, texto que más se adecue a un texto periodístico informativo. Si me piden un texto periodístico informativo, ¿qué me están pidiendo? Una noticia, exacto, ¿no? Porque eso es lo que es de manera muy básica la noticia. Un texto que es periodístico y que meramente informa. ¿Qué elegirían aquí? Ok, bueno, la mayoría se inclina por el inciso A, algunos cuantos consideran que B. ¿Qué mencionamos de manera esencial con respecto a la noticia? Dijimos que la noticia es un texto conciso, es un texto que de manera concreta, breve, obviamente, que de manera concreta está más enfocado a decirnos de sobre todo qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó. Responder ese tipo de cuestiones, ¿no? De manera muy específica, de manera muy concreta y utilizando un lenguaje que sea entendible por el lector común, un lenguaje que la mayoría de la población pueda entender. Es un texto objetivo, ¿no? Es un texto objetivo. Y ahí es donde entra la problemática con el inciso B, que no es objetivo ese texto. Lean la última oración. Esperemos que lo sentencien a cadena perpetua. ¿Ustedes creen que la persona que escribe la noticia o que redacta la noticia debería o tendría que decir este tipo de cuestiones, ¿no? No puede presentar una postura, ¿no? Recuerden que es más como un aspecto de opinión o como de consideración personal, ¿no? Ahí podemos ver completamente la subjetividad y recuerden que la noticia es completamente un texto objetivo. Además dice aquí chiquilla, ¿no? Efectivamente, también ahí también está mal el despreciable sujeto, efectivamente, también es un juicio de valor. Hay varios elementos en este inciso B que nos ayudan a identificar que hay completamente elementos subjetivos que no podemos presentar en una noticia, aunque sí presente los rasgos de decirnos cuándo, este viernes 26 de noviembre, ¿no? ¿Qué pasó? Las fuerzas de seguridad de Guatemala confirmaron la captura de Atanasio Itzep, ¿no?
pero justo, ¿no? Infame, chiquilla, despreciable sujeto. Y la última oración claramente nos están señalando eh, claramente nos están señalando estos elementos que les digo que son más bien subjetivos, ¿no? Y el inciso C, pues dice, hace 10 años del huracán Katrina, uno de los mayores desastres humanos y ambientales que ha vivido Estados Unidos, el buque insignia de Luisiana, perdón, la joya europea de América y la cuna del jazz, se convirtió en una ciudad fantasma. El huracán se formó como tormenta tropical en las Bahamas. Es un hecho. Ajá, y que aparte ya no es reciente, ¿no? Recuerden que sobre todo, ¿qué nos interesa con respecto a la noticia? Hablar de situaciones que pudiéramos considerar de relevancia, que pudiéramos considerar como importantes para una sociedad. Entonces, de pronto, hablar de lo ocurrido hace 10 años con el huracán Katrina ya no resulta de tanta importancia o de tanta relevancia para una cuestión de noticia. Entonces, efectivamente, la respuesta tendría que ser ese inciso A. Ayer por la noche, tras casi 24 horas sin que se actualizaran los datos, se dio a conocer que la candidata tal de tal partido aventaja a su oponente tal, ¿no? Con cierto porcentaje. Entonces ahí tenemos estos elementos, el inciso A. Los ¿cómo? Los tantos nombres que le dan tendrá que ver también como que le dan muchos rodeos. ¿En cuál, perdón? ¿En qué opción de respuesta? ¿Por cuál otra razón no será la C? Sobre todo ese aspecto, ¿no? Sobre todo el aspecto de, además también, recuerden el aspecto del tipo de lenguaje. Estamos buscando un texto que tenga un lenguaje más generalizante y que la mayoría de las personas puedan entender. En la C, justo, ¿no? El buque insignia de Luisiana, la joya europea de América y la cuna del jazz se convirtieron en ciudades fantasma. Eso es lenguaje más metafórico, eso es lenguaje más literario como más jugado, digamos, ¿no? Entonces, ya no es apto también para una noticia. Recuerden que la noticia busca presentar un lenguaje más formalito o más que formal, simplemente que no tenga tanto adorno, que no tenga todos estos elementos que podemos encontrar en este inciso C, ¿no? Que ustedes lo pueden relacionar con algún ejemplo que han llegado a ver en sus exámenes cuando se habla de la entrega de cuántas vacunas para COVID y donde se dice que en el ocaso de tal día, ¿no? Como este tipo de elementos que tienen que ver con más aspectos metafóricos o incluso más literarios, pues no son adecuados, ¿no? Para este contexto de la noticia. Entonces, eso es otro elemento que podríamos pensar en el inciso C y por qué no lo podríamos elegir. O también se utiliza palabras muy técnicas o muy científicas, evidentemente tampoco es válido. Entonces, por eso a la respuesta para esta número 6. Yo creo que aquí no hubo mucho problema. Por aquí me están diciendo que si vamos a tomar unos minutos, yo tenía pensado que los tomáramos al finalizar el ejercicio. Son 10 preguntas y estamos en la número 7, lo que implica que nos faltan 4. Entonces, pero tal vez ni siquiera terminemos, ¿verdad? O a lo mejor quedemos muy justos. Entonces, si quieren, podemos tomar unos 3 minutitos para que vayan a tomar agua o al baño o algo parecido. Y pues nada, retomamos ahorita, pero nada más un par de minutos para que podamos aquí terminar rápidamente, ¿vale? Si de pronto tienen alguna pregunta o algo mientras, la pueden plantear, los que no vayan a ir al baño, los que no necesiten pararse por agua o algo. Un tip extra para diferenciar un ensayo. Para diferenciarlo de qué, del artículo de opinión o en general, como para identificar nada más al ensayo. ¿Está bien descargando respuestas en general? Ok. Em, Pues ya mencionamos, por ejemplo, con respecto al ensayo, o sea, yo creo que los aspectos que deberíamos tener bien claros sobre el ensayo para identificarlos de manera concreta, independientemente de cuáles sean las otras opciones, es que identifiquemos que es un texto que justo nos plantea una postura, ¿no? Que podamos identificar que hay una postura, perdón, con respecto al tema, que podamos notar que lo que se dice con respecto al tema es claramente a favor o claramente en contra, pero sin necesidad de utilizar expresiones que nos señalen subjetividad, sin necesidad de utilizar expresiones del tipo creo, pienso, considero, que podría llegar a suceder.
eso ya es otra historia, ¿no? Pero de forma muy esencial, ese podría ser un factor, que sea un texto que invita a la reflexión, que después de leerlo te quedes pensando, ¿no? Así como de, "Mm, nunca había considerado esto, o yo estoy de acuerdo con este argumento que se plantea por aquí o por allá, ¿no? Igual eso, poder identificar cuáles son las justificaciones que el texto plantea, cuáles son los argumentos. Si podemos identificar que hay una tesis o una postura, debería existir también entonces una justificación para decir tal cosa, una serie de argumentos para decir tal cosa. De ahí en fuera, yo creo que, o sea, lo que se pueda decir ya está de más, ¿no? O sea, cualquier otro elemento o característica que podamos señalar es como demasiado específico y que no siempre va a estar presente en todos los casos cuando se trate de ensayo. Yo por eso personalmente cuando les señalo características, procuro no darles características tan específicas, porque luego si son muy específicas, pues claramente no los vamos a encontrar en la mayoría de las ocasiones y más bien será en situaciones muy concretas y no por eso necesariamente les van a aparecer, ¿no? Entonces, esa sería un poco la cuestión con respecto a ello, como tener un punto y defenderlo objetivamente con hechos. Exacto, ¿no? Si lo quieres plantear de esa manera, efectivamente acabas de relaborar muy bien lo que acabo de decir, ¿no? Plantear un punto, una postura y defenderlo, pero con argumentos, ¿no? Efectivamente. Sí, el lenguaje que preferentemente se utiliza en el ensayo definitivamente es formal, porque recuerden que busca ser riguroso. El ensayo quiere ser riguroso en cuanto al lenguaje y en cuanto a su estructura, en cuanto a su forma, en comparación con el artículo de opinión, ¿vale? ¿Está bien ir descartando respuestas en vez de ver cuál está bien, ver cuál está mal? Pues sí, si te lleva de todos modos a la respuesta correcta, no hay ningún problema, ¿no? eh, se vale. No siempre será funcional, claro está, porque creo que ir descartando lo que no es refleja que no sabes qué es, ¿no? O sea, que no conoces las características o que no conoces algún concepto. Entonces, no siempre va a ser funcional, pero en muchos casos definitivamente funciona. Entonces, podrías aplicar las dos cosas. Lo ideal sería descartar lo que no es, pero también pensar en las características de lo que se me pide para elegir la respuesta correcta. En el examen de la UNAM sí preguntan características de los tipos de textos, sobre todo de los textos periodísticos. El examen de la UNAM está muy enfocado a textos periodísticos o bueno, también características con respecto a textos, pero textos literarios o poéticos o así, ¿no? Pero pues ya es una estructura muy diferente. Aunque no, aunque sé que sí puede haber ensayos en primera persona, la verdad es. Sí, lo que escribes es adecuado, Chavarrieta, ¿no? Sí va a haber una postura, solo que no es tan evidente, digamos, ¿no? Como que trata de disfrazarse. El autor del ensayo va a tratar de disfrazar su postura, va a tratar de que no sea tan obvio como de que esa es su opinión, que ese es su pensamiento de manera específica y lo va a tratar de disfrazar siendo impersonal, ¿no? No hablando normalmente desde el yo, aunque como tú mismo lo dices, sí pueden existir algunos ejemplos que estén escritos en primera persona. Pero son los menos en realidad, ¿no? La mayoría de los ensayos sí seguirán esta fórmula o esta característica de estar escritos en tercera persona de manera general. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre reseña y sinopsis? La sinopsis es solo un resumen, ¿no? No implica juicio de valor, la sinopsis no implica eh, la crítica, ¿no? Solo es como resumir. Sinopsis es como sinónimo de síntesis, de resumen. Y la reseña debe tener la crítica, el juicio de valor, ¿vale? Bien, vamos a retomar. Vamos a ver ya la número 7. ¿Qué pasa ahí con la 7? Dice, un periódico publicará una columna de opinión sobre la donación de órganos. Seleccione el fragmento que se adapte a esta situación comunicativa. ¿Qué creen que nos están pidiendo si me dice aquí, refiere a esta idea de columna de opinión? De manera concreta, ¿dónde podemos identificar específicamente una opinión de forma muy clara en el contexto de un periódico para este caso? ¿Qué creen que nos están pidiendo por ahí? ¿Qué tipo de texto será? Artículo de opinión, ¿no? Si es un texto periodístico que me plantea más una columna de opinión o un texto periodístico que implique una opinión,
es específicamente lo que nos piden, un artículo de opinión, aunque no sean las palabras exactas, se refiere más a un artículo de opinión. Entonces, ¿cuál es el tema? La donación de órganos, nos dice por acá. Dice, 69 encuestas aplicadas y estudiadas concluyen que las familias que consintieron la donación estaban más satisfechas con el trato y la información facilitados por el personal sanitario. Ojo, ya desde ahí podemos ver que esto es un texto más expositivo, ¿no? Como si estuviéramos simplemente hablando de datos concretos con respecto a estas encuestas que se aplicaron. Y tiene toda la característica o todas las características de ser un texto más bien expositivo. Y a mí me piden un texto de opinión. Entonces ya podemos eliminar ese inciso A sin mayor dificultad. B. Las campañas publicitarias deben ser claras sobre la naturaleza de los procedimientos técnicos para disipar fantasmas, pero esencialmente deben apuntar a que se tome conciencia de lo que significa salvar otra vida, porque para decidirlo en un momento límite es importante que la idea se haya considerado y discutido previamente con calma y en profundidad. Efectivamente, el inciso B es la respuesta, ¿no? Evidentemente, ahí nos está diciendo cuál es su opinión con respecto a las campañas publicitarias en cuanto a la donación de órganos, que tienen que ser claras para que las personas ya sepan qué decisión tomar, ¿no? Y que no sea como un proceso más complicado de lo que debería ser o tan complicado como lo suele ser. Y C, efectivamente, también es un texto más bien expositivo, ¿no? Exacto, como lo están diciendo, explica el proceso al momento de realizar un trasplante de órganos, en este caso. Entonces, A y C son textos expositivos y el único que es un texto argumentativo donde podemos identificar una opinión es el inciso B. Y entonces, ahí sirve, como ya les decía, pensar en el tipo de discurso predominante, ¿no? Por eso pensamos o hablamos de el discurso narrativo, el discurso expositivo, el discurso argumentativo y tal. Porque si podemos notar esta situación, que A y B son expositivos, ya por descarte elegiríamos el A y C, perdón, ¿no? Ya por descarte elegiríamos el inciso B. Por aquí dicen, ¿cuál dijo que era la opinión en el inciso B? Pues la que se inicia, ¿no? Que las campañas publicitarias deben ser claras sobre la naturaleza de los procedimientos técnicos para disipar fantasmas. Esa es la opinión de manera concreta, ¿no? Esa es la opinión desde el principio. Normalmente sucede así. La opinión se suele plantear desde el principio y ya en la segunda parte del texto se suele plantear en todo caso la argumentación, el por qué. Aquí lo tenemos después, ¿no? Porque para decidirlo, ahí vemos la justificación de la opinión. Para decidirlo en un momento límite, es importante que la idea se haya considerado y discutido previamente, ¿no? Entonces, ahí lo veríamos en este sentido, ¿va? Entonces, ve la respuesta. Bueno, gracias, Osornio. Ya nos estaremos enterando de dónde me toca y en qué fechas, y ya les estaré avisando. Por ahí algunos de ustedes, pues sí me tocará en clases durante los intensivos seguramente, ¿vale? La 8, ¿qué piensan de la número 8? Dice, una editorial universitaria recibe las siguientes propuestas de prólogo para una de sus recientes publicaciones. Entonces, sí, es correcto, Navarro, ¿no? Por aquí dice uno de sus compañeros. B, porque ya nos la puso de ejemplo. Así es, ¿no? Efectivamente, estaba dentro de los ejemplos que estuvimos revisando hace un momentito con respecto a los prólogos. Pero finalmente, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver las otras opciones y vemos qué es lo que no pega o qué es lo que no funciona del inciso A y del inciso C. A dice, durante los años 30, la fama de Borges crece en su natal Argentina y publica diversas obras en colaboración con Bioy Cázares, que entre las que cabe subrayar tal y tal. Durante esos años su actividad literaria se amplía con la crítica literaria y la traducción de autores como tal y tal. Esos son datos meramente biográficos, si lo alcanzan a notar, ¿no? Y no suma nada con respecto a la situación de hacer saber de qué va la obra, de invitar a la lectura, ni nada parecido. Recuerden que esta es la cuestión de manera concreta con un prólogo, como hemos mencionado, que por cierto aquí dice prólogo, ¿no? Prólogo, perdón. Entonces, esa es la cuestión con respecto a ese inciso A, que solo son datos biográficos y que no sirven como presentación finalmente, ¿no? Que deberían interesar al lector, que deberían decirnos a grandes rasgos de qué va y cuáles son los motivos por escribir la obra, que es lo que ya mencionamos en su momento en el inciso B. ¿Qué pasa con C? La novela Pedro Páramo
cuenta cómo el protagonista, Juan Preciado, va en busca de su padre, Pedro Páramo, hasta el pueblo mexicano de Comala, un lugar vacío, misterioso, porque tengo tantas ahí faltas de acentos, sin vida. Allí el joven descubrirá que toda la gente del pueblo se llama Páramo, que muchos de ellos son sus propios hermanos y que Pedro Páramo está muerto. Es meramente un resumen, efectivamente, como lo mencionas, Rodríguez, o una sinopsis, como están diciendo por aquí, efectivamente. Es meramente un resumen, es meramente una síntesis o una sinopsis, como lo quieran llamar de manera concreta. Y por eso no puede funcionar el inciso C por ahí, compañera, porque el inciso C debería de alguna forma invitarnos a la lectura, presentarnos la obra, decirnos, esta obra es interesante o es importante por esta razón, ¿no? Esa sería la cuestión que esperamos siempre cuando se trata, les reitero, del prólogo de manera concreta, una situación de presentación, ¿sí? Como en este caso, ¿no? Esto es un cuento, y ahí vemos la presentación de forma bien concreta en el inciso B, cuando nos dice, esto es un cuento, ¿no? Y me presentan la obra, entre algunos otros elementos o aspectos que ya mencionamos antes, ¿vale? Es como si el prólogo te quisiera vender el libro. Exacto, ¿no? El prólogo como que te quiere vender el libro de alguna forma. No de forma tan evidente, obviamente, ¿no? No de forma tan clara o tan cínica, por decirlo de alguna forma, sino piénsenlo más como que nos quiere interesar, ¿no? Nos quiere interesar con respecto a la obra. Entonces, eso es lo que vamos a buscar siempre. Tanto A como C, les reitero, y sobre todo C, pues es meramente un resumen o una síntesis, y ya son meramente datos biográficos que no ayudan, ni siquiera hablan de una obra ni nada parecido, ¿no? Entonces ahí tendríamos esta cuestión. Bueno, 9, ¿qué pasa con la número 9? Texto adecuado para su publicación en un periódico de circulación nacional. Creo que esta ya la he puesto antes y seguramente la han visto ustedes en alguna ocasión también. Ah, no, eso que tú dices, este, Osornio, no es el prólogo, ¿eh? Lo que viene en la contraportada no es el prólogo viene dentro del libro de manera concreta. Entonces, no hay que confundir por ahí. Es portada, ¿no? Donde viene normalmente el título, una imagen o algo parecido, y en la contraportada viene una sinopsis, justo, ¿no? Más bien en la contraportada lo que nos encontramos es como la síntesis o la sinopsis o algo parecido, pero el prólogo más bien ya viene en el interior del libro, ya dentro de las páginas, normalmente después de la dedicatoria o después del índice, ¿no? Este tipo de, exactamente antes del inicio de la obra, es ahí donde encontramos el prólogo, ¿vale? Entonces, así es correcto. Es correcto lo que escribes, Ruiz. Efectivamente, como ya lo están mencionando, la respuesta tendría que ser el inciso B, ¿no? El texto adecuado para la publicación en un periódico de circulación nacional. O sea, obviamente es una noticia y es B la respuesta porque nos está planteando información que es pertinente para todas las personas y que como tal cumple con las características que ya hemos mencionado, ¿no? Como de señalarnos cuándo, el pasado jueves, ¿qué pasó? La NASA confirmó un comunicado en su sitio web oficial donde se descubre un planeta nuevo, ¿no? Entonces, todos estos elementos de señalar de manera concreta el suceso o el hecho están presentes aquí, ¿vale? Entonces, 9B y 10. Periódico Nacional publica en su edición semanal en línea las opiniones de distintas autoras sobre la desigualdad de género en el ámbito literario. ¿Qué propuesta es la más adecuada? Entonces, es opinión de autoras sobre la desigualdad de género. O sea, buscamos un artículo de opinión, ¿no? Exacto. ¿Qué elegirían acá? El archivo lo van a tener en el grupo de Classroom, ¿vale? No se preocupen. De todos modos, ahí en el grupo de Classroom se los voy a compartir. Ok, bueno,
Ahí se están dividiendo sobre todo entre el inciso B y el inciso C. Vamos a mencionar algunos aspectos con respecto a ello. A dice, la desigualdad que castiga a las escritoras frente a sus colegas masculinos es un clamor. La semana pasada, las temidas clásicas y modernas presentaban Descubrir lo que se sabe, un informe que denuncia que los hombres han ganado el 82% de los 48 premios de poesía estudiados. No son las únicas. En Gran Bretaña acaba de nacer el premio Staunch, dotado con 2.000 libras, para thrillers en los que ninguna mujer sea agredida, golpeada, acosada, explotada sexualmente, violada o asesinada. Recogerán el guante los Lemaitre, Connolly, Winslow y demás. Entonces ahí tenemos algunos aspectos, ¿no? Con respecto a la situación. Yo creo que sí podemos identificar alguna situación de opinión, pero habría que pensar en las otras opciones de respuesta. B dice, me parece que la desigualdad de género ha dañado la participación de la mujer en el mundo literario durante décadas. En el caso concreto de la literatura, el acceso al libro o la expresión escrita fueron siglos de negación, pero siempre se ha hablado de nuestros cuerpos y de la necesidad de poseernos. En cambio, la figura femenina como persona pensante con capacidad de leer, escribir y liderar la opinión pública pocas veces es representada. Estoy harta de que nieguen nuestro intelecto y capacidad creativa. Tendríamos que pensar, ¿qué tan válido es expresar de esa manera la opinión? Porque, ojo, también hay límites, ¿no? Si un artículo de opinión finalmente tiende a presentar este tipo de situaciones o nos va a señalar de forma bien clara o de forma bien evidente el pienso, considero, creo, estos aspectos que ya hemos mencionado, ¿no? Y que nos ayudan a identificar la cuestión de la opinión. Pero también existen límites con respecto a finalmente la opinión o la expresión de las ideas, aunque se trate de finalmente un artículo de opinión, debe presentar una justificación en alguna medida. Y no podemos pensar en una justificación válida, estoy harta de que nieguen nuestro intelecto y capacidad creativa, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión que ya no es funcional con respecto al inciso B. Digamos entonces que aunque estemos expresando opiniones, no podemos ser tan viscerales, exacto, ¿no? Es muy agresivo, como se comenta por acá. Efectivamente, no puede ser tan visceral la situación de la opinión, ¿no? Tiene que tener una justificación o debe tener una justificación válida, una forma de argumentación en este sentido, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión con este inciso B. Y por aquí escriben, la B ni siquiera habla tanto sobre la desigualdad en el ámbito literario, ¿no? Pues sí, habla más bien de la desigualdad en ámbitos bastante generales, ¿no? Eso es una otra realidad que podríamos plantear. Y se dice, la poca presencia de la mujer en los ámbitos literarios puede comprobarse fácilmente a través de los galardones. El premio literario internacional más conocido es sin duda el Nobel de Literatura. Desde su creación hasta 2017 ha premiado a 14 mujeres frente a 100 hombres. Por otra parte, el reconocimiento más importante en lengua castellana, el Premio Cervantes, tan solo ha galardonado a 4 mujeres frente a 38 hombres desde que se instauró en 1976. María Zambrano, Dulce María Loinas, Ana María Matute y Elena Poniatowska, ¿no? Entonces son las cuestiones de las 4 mujeres galardonadas que se nos mencionan por acá. Esto no les parece más expositivo y más justificado de alguna forma, ¿no? En cuanto a la situación, ajá, como mayormente datos, efectivamente, que es lo que comentan por acá, más enfocado a proporcionar datos concretos, pero ¿cuál es la opinión exactamente, no? O sea, al principio dice que hay poca presencia de la mujer en el ámbito literario y cómo se puede comprobar. Exacto, pero no da como tal la opinión al respecto, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a ello? Es lo que esperaríamos en un artículo de opinión de manera concreta, ¿vale? Entonces, ya por mero descarte, podríamos identificar que la respuesta debería ser ese inciso A, donde dice tan solo. ¿En qué opción, perdón? ¿Dónde dice tan solo? También expresa como opinión, ¿no? En la C. Ay, ¿dónde dice eso? Ta, ta, ta. No, o sea, ese tan solo específicamente es como para señalar una comparativa, ¿no? Nos dice, el reconocimiento más importante en lengua castellana es el premio Cervantes, ¿no? Y de todos los galardonados del premio Cervantes, que han sido 38 hombres,
tan solo han galardonado a 4 mujeres. Ese tan solo, pues simplemente nos sirve como para que podamos señalar esta diferencia abismal que puede existir entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Entonces, no me parece a mí que sea un aspecto de expresar una opinión de manera concreta, sino más bien tiene esta intención como de señalar esta diferencia abismal, ¿no? Como este tan solo, pues finalmente es muy poquito, ¿no? Es lo que podemos identificar sin necesidad de generar una opinión. Podemos pensar que claramente 4 contra 38 es muy poquito en este sentido, ¿no? Entonces ahí tendríamos la cuestión. Vamos entonces con el inciso A. Dice, la desigualdad que castiga a las escritoras frente a sus colegas masculinos es un clamor. Y esa primera oración desde ahí es una opinión, ¿no? ¿Sabemos qué significa de pronto la palabra clamor? ¿Tenemos alguna idea? Clamor puede funcionar como sinónimo de queja, ¿no? Lo podríamos pensar de esa manera. Entonces es como decir, y ojo, ¿no? Nos está diciendo que castiga. Vean cómo la propia autora está utilizando palabras que expresan, o quien escribe, está utilizando palabras que expresan estos juicios de valor, porque nos habla de que entonces es una desigualdad que castiga a las escritoras. Ahí claramente podemos ver su posicionamiento, ¿no? Ella considera, o quien está escribiendo este textito, de forma muy clara, nos da a entender que sí, un artículo de opinión sin ningún problema puede presentar un lenguaje que sea más informal, ¿no? No hay mucho problema con respecto a ello. Eh, Obviamente dependerá del contexto, va a depender del contexto de la situación comunicativa y todos estos aspectos, pero sí, podríamos llegar a encontrar, mientras esté expresando una opinión de forma específica y que la podamos identificar, sigue siendo eso, ¿no? Sigue siendo un artículo de opinión. Entonces, ya desde la primera oración podemos identificar con respecto a este inciso A lo que les comentaba, la parte de la opinión de manera concreta, cuando nos dice que es un castigo hacia las escritoras la desigualdad existente frente o en comparación con los escritores y nos dice es una pena, es una queja, ¿no? Como nos está planteando por ahí. Ahí nos dice su compañero, es una vergüenza. La semana pasada, y ahí viene su justificación. ¿Por qué dice eso? Porque la semana pasada, las temidas clásicas y modernas presentaban descubrir lo que se sabe, un informe, y ahí viene, les reitero la justificación, que denuncia que los hombres han ganado el 82% de los 48 premios de poesía estudiados, ¿no? Entonces nos está diciendo, esta situación de las clásicas y modernas presentaron este informe que acredita lo que ella está diciendo, ¿no? Que las mujeres escritoras han sido castigadas de manera en cuanto a la desigualdad y que es básicamente una queja, ¿no? Esta situación. Y luego, ¿qué dice? No son las únicas. En Gran Bretaña acaba de nacer el premio Staunch, dotado con 2.000 libras para thrillers en los que ninguna mujer sea agredida, golpeada, acosada, explotada sexualmente, violada o asesinada. Entonces, ¿quién nos dice? ¿Quién va a recoger estos premios? Y ahí vemos otra vez la parte de la crítica, ¿no? Bueno, la parte de la opinión. Estos premios que están destinados a premiar, valga la redundancia, o entregarse a obras que no agredan a mujeres, que no golpeen a mujeres o que no exploten sexualmente o violen o asesinen mujeres, ¿quiénes los van a terminar recogiendo? También hombres, es lo que nos está considerando este inciso A, con la pregunta retórica que plantea, ¿recogerán el guante los Lemaitre, Connolly, Winslow y demás? Esos nombres que está mencionando de autores son nombres de autores masculinos. Entonces, si hacemos un breve resumen de todo lo que se está mencionando en este inciso A, básicamente quien escribe considera de forma muy evidente desde el principio que hay una desigualdad muy clara entre las escritoras y los escritores, que eso es bastante vergonzoso, que es como una forma de castigo y que eso se puede demostrar en este informe que se presenta en Descubrir lo que se sabe y que a pesar de que se están generando premios para entregarse a autores, en este caso de thrillers, donde no haya afectaciones hacia las mujeres o donde no se mencionen cuestiones de acoso, de explotación sexual o de violación, seguramente ese tipo de premios
también los van a recibir los hombres y va a seguir siendo entonces esta diferencia o esta desigualdad o esta discriminación, bueno, no sé si discriminación, pero por lo menos desigualdad entre los hombres y las mujeres en el ámbito literario, ¿no? Entonces, no sé si alcanza a entenderse de manera concreta lo que estamos resumiendo con respecto a este inciso A, y espero que sea claro lo que estábamos comentando, ¿no? Desde el principio se plantea en este caso la opinión, hay una justificación o un fundamento con respecto a ella, y luego retoma nuevamente la parte de la opinión, que de todos modos, sin importar lo que de pronto se pueda hacer intentando apoyar a la mujer, los premios los siguen recibiendo para este caso los hombres, ¿no? Los hombres que son escritores, ¿vale? Entonces, esta sería la parte de la opinión de manera concreta. Y por eso elegiríamos el inciso A para este caso. Bien, ¿queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a esta última, a la número 10? Esta sí estaba un poquito más compleja, ¿no? Y pues hay que habituarse a eso. Eventualmente, ahorita yo considero que los exámenes que están realizando de práctica son muy sencillos todavía. Se van a dar cuenta que conforme vayan a ¿cómo se llama? Sí, el inciso A, la respuesta para esta pregunta número 10. Conforme vayan pasando los exámenes de práctica que tienen en el instituto, se van a ir complejizando cada vez un poco más, ¿no? Ahorita les reitero, están bastante sencillos y sobre todo tienden a ser bastante repetitivos en cuanto a las preguntas, en cuanto a los textos y demás, pero posteriormente van a notar que se van complejizando, ¿no? Y entonces, entre las cosas que se van complejizando en sus exámenes de práctica está que de repente van a haber opciones de respuesta para este tipo de contexto de pregunta donde las tres opciones de pronto podrían parecer la respuesta, si es que nada más estamos pensando en el tipo de lenguaje, como ya les decía, ¿no? Entonces, está bien pensar en el tipo de lenguaje, pero les reitero, no es lo único. Tienen que pensar en las otras características que se mencionen sobre los textos o que vayamos mencionando con respecto a los textos, ¿vale? Entonces, eh, exacto, como ya lo comentan por aquí. Ahorita en sus exámenes lo que hacen es, el lenguaje, aquí está muy informal, esta no es, y este es el más adecuado en cuanto al lenguaje. Ahorita es funcional, pero más adelante todas las opciones de respuesta van a tener un lenguaje que pueda funcionar, que pueda ser válido. Y entonces ya no será suficiente, ¿no? Tendré que pensar, ok, debe tener las características que mencionamos sobre la reseña, o sea, parte de resumen, parte de crítica. Debe tener la característica que hemos mencionado sobre el ensayo, invitar a la reflexión, plantear una postura y argumentar esa postura, ¿no? Estos elementos son los más importantes en realidad y no se enfoquen nada más en el tipo de lenguaje, porque eventualmente no será suficiente. Ahorita son, les reitero, los exámenes sencillos en este sentido. Es correcto, ¿no? Por aquí dicen que en teoría no deberían ser más difíciles porque conforme va avanzando el tiempo, pues ustedes también van adquiriendo más información, pero se acostumbran. Ese es el problema, que se van acostumbrando a la situación de, pues así es como he estado respondiendo antes y nada más se enfocan a pensar en algún aspecto, en alguna característica muy determinada y dejan de lado las otras situaciones que también deben pensar, ¿no? Entonces, nada más como comentario o como recordatorio, ¿vale? Con respecto a ello. Y bueno, chicos, no sé si tengan alguna pregunta, podemos aprovechar estos últimos minutitos. Ya no nos dio tiempo de revisar el texto que tenía planteado que revisáramos, pero para la siguiente sesión de seminarios, más bien vamos a retomar donde nos quedamos. Entonces, para que son como dentro de 2 semanas que se vuelven a retomar los seminarios. Entonces, dentro de 2 semanas vamos a empezar ya a hablar de aspectos de comprensión, ¿no? Empezaremos directamente el seminario con respecto a la parte de comprensión y estaremos haciendo algunos ejercicios y luego en lo sobrante retomamos otra vez desde el principio. Sí, es justo lo que les estoy comentando, Díaz, ¿no? Que la parte de comprensión, pues no la vamos a poder revisar en esta primera ocasión, pero es con lo que vamos a iniciar para la siguiente ronda de seminarios en concreto, que es dentro de 2 semanas. ¿Va? Y entonces, más bien, sobre lo que acabamos de comentar, ¿alguna duda así bien específica, ya sea sobre crónica, sobre ensayo, artículo de opinión, qué más? Noticia, reseña, las que hemos venido revisando, lo que estuvimos checando ahorita en los ejercicios. Sí, vienen bien, ¿no? Unas cuantas días de descanso del seminario, unas mini vacaciones.
para retomarlos en un par de semanitas. No, no hay dudas entonces de forma concreta sobre ello. Pues espero que el ejercicio haya sido funcional. Les reitero, ustedes mismos pueden notar que algunas preguntas son un poquito más complejas que otras en cuanto a las opciones de respuesta, pero finalmente, si pensamos en estas características generalizantes que hemos mencionado, no debería haber mayor problemática. Cuando retomemos, vamos a volver a ver lo que ya vimos antes. Sí, o sea, en cuanto reiniciemos, hablamos de comprensión y en cuanto terminemos la parte de comprensión, reiniciamos, ¿no? Volvemos a ver lo que ya hemos visto antes, efectivamente. No, ya tuvimos español ayer y hoy. Mañana creo que les toca premedicina, si no me equivoco. Cuando las opciones sean muy parecidas, tenemos que ver cuál predomina más para su elección, ¿verdad? Ajá. Es decir, cuando yo lo que les sugeriría es, si las opciones de respuesta pueden ser muy similares o pueden ser muy parecidas y de pronto piensan que todas las opciones son artículo de opinión o que todas las opciones son noticia o que todas las opciones son crónica o ensayo, piensen en los aspectos más específicos o básicos más bien que llegamos a mencionar, ¿no? Crónica, sucesión de hechos, identificar el inicio y el final, ¿no? Pensar en el tipo de discurso también ayuda, como veíamos, ¿no? Recuerden, una crónica no es una noticia, no presenta mayormente un discurso expositivo, sino también tiene la parte narrativa, ¿no? Los elementos de la sucesión temporal. Entonces, piensen en esos elementos cuando todas las opciones de respuesta puedan parecer válidas, en los elementos más básicos que podamos mencionar, en los conceptitos antes de las características que los puse en las diapositivas, con esos elementos tendría que ser mayormente claro. El ensayo es el que invita a reflexionar, tiene postura y apoya, ajá, argumenta, ¿no? Plantea una postura y argumenta la postura. Es decir, eso es correcto. Desde verbos y todo eso, no, yo creo que ya desde verbos no. Más bien empezaríamos desde concordancia. Vamos a iniciar desde concordancia, porque pues verbos y tal ya lo tienen, ¿no? Y es más bien que se pongan a estudiar, vaya. Y si tienen dudas muy concretas sobre los verbos y algunas cuestiones de categorías gramaticales y tal, les sugiero que pidan más bien asesorías y que lo resuelvan en asesorías para que podamos revisar bien la información que como tal sabemos que va a venir en el examen. Sí, son los fundamentos, claro que sí, ¿no? Pero esos pues ya más bien estudienlos ustedes por su cuenta o durante sus clases habituales, ¿vale? Y dejamos los seminarios para enfocarnos a lo que sabemos que viene de forma concreta en el examen, como lo hemos venido haciendo, ¿vale? Ah, es mate, más bien lo que les toca. Pensé que era premedicina. Bueno, pues sí, matemáticas entonces. La verdad es que no sé muy bien. Crónica, sucesión de hechos, inicio y final, noticia, qué, cuándo, dónde. Me parece bien, ¿no? Está adecuado ahí sobre los conceptos que están señalando a manera de resumen, así muy breve, como palabras clave, funcionan, son suficientes por ahora, ¿no? Ya después a lo mejor tienes que pensar en cuestiones un poquito más específicas, pero está bien. Muy bien. Díaz. Hoy estaba repasando temas anteriores y en usos del punto hay un ejemplo que no me queda claro porque es incorrecto. Dice, ¿cómo estás? Vamos por un elote. Bueno, ese ejemplo de manera específica, Ortiz, si así tal cual está el ejemplo, ¿cómo estás? Vamos por un elote y vamos por un elote inicia con minúscula, por eso está mal. Porque ¿qué tienes antes de la segunda pregunta? Un punto, ¿no? Como tienes el punto incluido en la interrogación de cierre. Y recuerda, si ya tienes el punto incluido en la interrogación de cierre, lo que venga después tendría que ser mayúscula. Por eso está mal ese ejemplo. Vamos por un elote, tendría que ser en mayúscula. Para que pudiera iniciar con minúscula, ahí deberías tener entre las preguntas una coma o un punto y coma o algo parecido. Entonces, ese es el problema. Por eso está mal, porque vamos por un elote, debería iniciar con mayúscula. Las asesorías de español que profe las da, pues casi todos. Sé que dan asesorías Ireri, Luis, eh,
Estoy seguro que en este momento casi todos. Yo también incluido, también estoy en asesorías. Nada más es cuestión de que ustedes se acerquen, de que se acerquen a la recepción y que agenden, ¿no? Y que bueno, les van a dar la disponibilidad, les van a decir quiénes están disponibles y sobre eso ustedes pues, se van a tener que acatar a la persona que tenga disponibilidad en ese momento con respecto al tema, ¿no? Entonces, pero sí traten de resolverlos si son cuestiones muy fundamentales como los verbos, este tipo de situaciones, les sugiero que acudan a asesorías, ¿no? De manera concreta, para que no sean cosas que tengamos que abordar en el seminario porque pues nos quitan un poquito de tiempo y nos podríamos enfocar a otras cuestiones más bien más prácticas, por ejemplo, como un poquito de más ejercicios o más ejemplos, este tipo de cuestiones, ¿vale? Bueno, chicos, no sé si tengan alguna otra pregunta. No, durante los intensivos no hay asesorías. Durante los intensivos se ponen en pausa, según yo. La verdad es que es lo que yo recuerdo. Se ponen en pausa las asesorías. No sé si sea en esta ocasión algo diferente, porque de repente hay como algunos cambios dependiendo del momento en el que se lleven a cabo los cursos intensivos. Entonces, más bien les sugiero que pregunten directamente a sus directores esta cuestión de si durante los intensivos hay asesorías o si no, pero según yo no. Habría que investigarlo. Ajá, justo porque pues normalmente tenemos varias clases y tal, ¿no? Entonces no hay mucho tiempo libre en las asesorías. Bueno, si no hay entonces ninguna otra pregunta o ninguna otra duda con respecto a lo que hemos venido planteando, pues dejamos aquí, damos por concluida nuestra primera temporada, digamos, de seminarios. Entonces, los veo en la segunda temporada dentro de 2 semanas, iniciando con comprensión y retomando después de eso los temas previos desde la parte de eh, concordancia, ¿vale? Que estén muy bien, chicos, descansen, tómense un buen descanso y nos vemos entonces pronto.